Bienvenidos al podcast Diversidad Funcional en Acción. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estoy feliz de tenerte aquí para conversar sobre herramientas de accesibilidad, inclusión y apoderamiento en las personas con diversidad funcional. Bienvenidos a Diversidad Funcional, el podcast. Gracias por estar al otro lado y ser parte de esta comunidad. Este episodio nace de una gran reflexión sobre esta mirada, ¿verdad?, que hacemos a las familias que realmente transforman vida. Como consejera en rehabilitación, he visto cómo muchas veces las expectativas están tan limitadas por miedo o por la compasión, y cómo se puede impedir que una persona que tenga algún tipo de diversidad funcional desarrolle ese pleno potencial de sus capacidades solamente por la mirada que tenemos hacia la discapacidad, hacia la diversidad funcional. Claramente, pensar en Helen Keller me llevó profundamente a yo cuestionarme qué hizo la diferencia realmente en su vida. ¿Y qué podemos nosotros aprender de esta poderosa historia? Este episodio nació de una conversación con mi hijada, donde ella me narra que ella vio la película sobre Helen Keller y ella me decía: Titi, es que yo no puedo comprenderlo. O sea, yo no sé cómo ella logró hacer todo lo que hizo. Y cuestionaba la capacidad que tiene la persona con diversidad funcional para poder alcanzar grandes logros en la vida, porque simplemente nos enfocamos desde la mirada de la discapacidad y no sobre las capacidades. Y aunque tuvimos un debate, yo haciéndole planteamientos, pero en su mente, ¿verdad?, muy juvenil, y obviamente no tiene la experiencia que yo he tenido a través de mi carrera, trabajando con personas con diversidad funcional, inclusive con algún tipo de impedimento sustancial. No era creíble para ella. Esto me dio la asignación de yo ver la película de Helen Keller y buscar ese mensaje detrás de su historia. ¿Qué pasa cuando dejamos de ver la persona con diversidad funcional desde la lástima y comenzamos a verla desde su potencial? Hoy hablaremos sobre la historia de Helen Keller, una mujer sorda y ciega que logró una vida educativa, logró una carrera de activismo social en pro de las personas con diversidad funcional y se convirtió en una persona extraordinaria en términos de alcanzar grandes logros. Gracias a algo que cambió todo: el acceso a apoyos adecuados y un cambio en la visión de ese entorno familiar. Y realmente eso fue lo más que me impactó. Cómo la familia tuvo que cambiar de perspectiva para poder cambiar el rumbo de la vida de Helen. Y me gustaría dar un trasfondo sobre Helen. Helen Keller nació en el 1880 y a los 19 meses ella enfrenta una enfermedad que la deja sorda y ciega. Su familia, como muchas personas de aquella época, no sabían qué hacer y muchas veces la miraban con tristeza, con desesperanza, como alguien que realmente no podía aprender ni desarrollarse. Esta historia cambió cuando la familia, buscando alternativas de cómo evitar institucionalizar a su hija, pues porque ya estaban tan desesperanzados por el progreso de Helen, que se llegó hasta hablar sobre la opción de llevarla hasta un orfanato. Pero la mamá, buscando apoyos para Helen, contacta a Perkins of the Blind y de ahí envían a Anne Sullivan. Y Anne Sullivan llegó a la vida de esta familia para cambiarla por completo. No solo le enseñó a Helen a comunicarse, le enseñó también a confiar en ella misma. Hay unas escenas muy fuertes en términos de
de lo fuerte que fue tanto para Anne como para Helen romper esas cotidianidades familiares que lo que buscaban era solamente la premiación a Helen y realmente, aun cuando ella hiciera las cosas mal, lo que se buscaba era premiarla. Y Anne no vio, en el caso de Helen, no lo vio con pena. Inclusive, recuerdo varias escenas dentro de su película que ella leía libros acerca de la sordosordera y trataba de educarse para ver cuáles eran las mejores herramientas que ella podía emplear para desarrollar las capacidades de Helen. Cuando ella validó que realmente Helen no tenía ningún tipo de discapacidad intelectual, que Helen tenía la capacidad para poder aprender, simplemente trató de buscar cómo desarrollar el lenguaje dentro de Helen, pues porque llevaba muchos años sin lenguaje prácticamente. Aun cuando ella, cuando nació, pues pudo desarrollar el lenguaje, pero luego no lo utilizó nunca más porque al quedar sorda, pues no siguió desarrollando ese banco lingüístico. Y aun cuando Anne sintió mucha frustración en cómo trabajar con una niña de 6 años que vivía en una familia acomodada, en una familia con muchos recursos, se enfocó en cuál era el potencial de Helen, qué cosas ella podía lograr. Y esto nos lleva a un concepto esencial en el campo de discapacidad, y es la presunción de competencia. No se trata de negar la discapacidad. Yo siempre le he dicho a todos ustedes que a mí no me gusta romantizar la discapacidad, pero también se trata de asumir que la persona puede aprender aún con los apoyos que requiera, que puede desarrollarse, que puede participar si se le ofrecen esas herramientas adecuadas. Está la opción, lo que muchas veces es como estamos enfocados únicamente en lo que no puede hacer y no en lo que podría hacer, pues simplemente anulamos la opción de esa persona de poder lograr algunas metas en su vida. Helen Keller es un ejemplo de lo que sucede cuando el entorno deja de ver a la persona con diversidad funcional como una carga o como una tragedia y comienza a verla con nuevos ojos, verla como seres humanos con derechos, con deseos y con potencial. La realidad es que la compasión mal dirigida, esa es la que paraliza. La sobreprotección limita y puede convertirse en una barrera tan grande, yo diría hasta más grande que la misma discapacidad. Muchos estudios, cuando hablan de este concepto, ¿verdad?, de la lástima, de la sobreprotección, han destacado la importancia de eliminar esa mirada de lástima y adoptar una postura basada en el apoyo, en la autonomía de esa persona y establecer altas expectativas. Por poner el ejemplo, un estudio de McConney y otros colegas encontró que esas actitudes familiares centradas en la autonomía y el respeto, existe una relación positivamente con el bienestar emocional y la participación social de esos niños con diversidad funcional, aun cuando sean niños con discapacidades severas. Por eso es tan importante ese respeto y ese derecho a su autonomía, a su autodeterminación. Asimismo, otras investigaciones sobre la discapacidad señalan que cuando se capacita a esos familiares para cambiar esas narrativas internas, pasando del miedo y la tristeza a la confianza y a la acción, se multiplican esas oportunidades de desarrollo y de educación de sus hijos. Por tal razón, en el caso de Helen, el acceso a esa educación especializada, pero también el permiso de esa familia para que
esa profesional, en este caso Ann, trabajara con libertad y firmeza fue determinante. La confianza depositada en ese proceso educativo, aun cuando no habían garantías inmediatas, pero fue la clave del proceso. Esta confianza a veces no solo se basa en las creencias, sino también en ese acompañamiento activo, porque permite que la persona explore, cometa errores y participe de forma significativa en su entorno. Y muchas veces con esas narrativas internas de lástima y sobreprotección no logramos que ese niño o adolescente o adulto con diversidad funcional pueda alcanzar esa autonomía. También existe evidencia sobre la importancia de la familia que se vean como aliadas en esa inclusión educativa. Investigaciones enfatizan que la formación de actitudes positivas en padres y cuidadores se correlacionan con mayores niveles de independencia funcional en jóvenes con diversidad funcional. Cuando la familia deja de ver la diversidad funcional desde el dolor y comience a actuar desde la intención, desde ese acompañamiento, desde la confianza, esto abre camino hacia el acceso a ya sea estudios, ya sea el empleo, ya sea las relaciones sociales, inclusive le da sentido de pertenencia. Por eso yo siempre digo que la familia es fundamental para el desarrollo interno y externo de esa persona con diversidad funcional. Usted puede ser una persona que puede ayudar a su hijo a alcanzar todos sus sueños. Usted puede destruir a su hijo y pues, esto suena fuerte y suena duro, pero usted puede destruir la capacidad de alcanzar metas en la vida de su hijo. Y por eso es mirar con esa intención, mirar desde la capacidad que claramente está muchas veces conectada con nuestros miedos, que está muchas veces conectada con esa impotencia, porque hay veces que nos sentimos impotentes, que queremos que esa persona pueda lograr, pero intentamos y muchas veces la persona no puede lograr como nosotros aspiramos. Entonces es de la perspectiva que las miramos, porque si yo lo miro desde cuál es su mayor potencial, no viendo desde mi meta, sino estableciendo cuál es la meta adecuada para esa persona con diversidad funcional, yo puedo ver la vida con mucho más agradecimiento de todo lo que pueda alcanzar. Pero si yo impongo mis propias metas para esa persona, pues muchas veces pues te vas a frustrar, porque inclusive para lograr esas metas tenemos que conseguir los apoyos adecuados para que lo pueda alcanzar. Y yo no quiero aquí de ninguna manera que usted pueda interpretar que estamos mirando desde un crisol diferente, que no sea esa autonomía de esa persona con diversidad funcional. Helen Keller llegó a graduarse con honores universitarios. Ella escribió libros, ella ofreció conferencias, fue una voz para la defensa de las personas con diversidad funcional. Y yo me pregunto, mira, ¿qué hubiese pasado si su familia nunca hubiese buscado ayuda? ¿Qué hubiese pasado si Ann Sullivan no hubiese creído en ella? Probablemente esta historia no existiera. Por eso la historia de Helen nos invita a dejar de mirar con esa compasión paralizante y empezar a mirar desde este compromiso transformador. Hoy en día hay muchos niños, niñas, jóvenes, adultos que tengan alguna diversidad funcional que esperan exactamente esto. Y a lo mejor tú, en tu espacio, ay Ruth, yo no tengo ninguna persona con impedimento en mi seno de mi hogar, pero en tu área de trabajo, tú eres ese canal de transformación. Allí
siendo secretaria, siendo profesor, siendo un personal en alguna agencia, inclusive hasta en alguna empresa pública o privada. Tú puedes ser un canal de transformación para creer en ellos, para que se puedan abrir las puertas, para confiar en su proceso. Incluso cuando a veces parece el proceso lento o inclusive desafiante. Y a mí me gustaría brindar 3 recomendaciones a las familias que nos escuchan para comenzar esa transformación desde el núcleo del hogar. Y es que enfóquese en su fortaleza. Identifique cuáles son las fortalezas de su hijo. ¿Qué es lo que puede hacer? ¿Qué lo hace bien? ¿Qué hace bien? Disfrute de sus logros. Valore su progreso. Aunque sean pequeños pasos. Esto cambia la narrativa del no se puede a una mirada de que lo está logrando. Segundo, permita la exploración y el error. Sobreproteger puede parecer amor, pero muchas veces impide el desarrollo de ese niño o ese joven o adulto con diversidad funcional. Deje que intente, que se equivoque, que descubra el mundo desde su perspectiva, obviamente con los apoyos adecuados. Tercero, busque redes de apoyo. Rodéese de familias, de profesionales, de espacios que promuevan la inclusión. Esto no lo podemos hacer solo. Ese cambio de visión no ocurre en la soledad, sino en la comunidad. Nunca voy a olvidar una entrevista que le hicimos en este podcast. Fueron de los primeros episodios que trabajamos con Dalila Zapata. Y una de las cosas que mencionaba su madre es cómo ella tuvo que transformar su entorno cuando Dalila llegó a su vida. Me dice, no, yo tuve que empezar a hacer comunidad. Ya prácticamente ya no podía compartir con las mismas personas que compartía antes porque no entendían mi situación. Y ella se nutrió de identificar nuevos apoyos donde pudiera ella crecer en estas nuevas comunidades que le pudieran ayudar a ella trabajar con estos nuevos retos que prácticamente esta familia desconocía. Tuvo que hacer comunidad, tuvo que crear su nueva tribu de personas que pudieran ayudar en su proceso. Yo quiero agradecer por acompañarme en este viaje de la historia de Helen Keller. Te invito a reflexionar. ¿Estás viendo a la persona con diversidad funcionar por lo que no puede hacer o por lo que podría lograr con el apoyo adecuado? Te invito a que compartas este episodio con alguien que necesite escuchar esta historia. Y recuerda que la inclusión no es un acto de caridad, es un derecho y una responsabilidad colectiva. Yo agradecida de estar con ustedes y nos vemos en la próxima. Si te identificas con la población con diversidad funcional, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y desarrollar la empatía para alcanzar una inclusión plena. Si deseas que discutamos algún tema, escríbeme por Instagram, Facebook o envíalas a diversidadfuncionarenaccion@gmail.com. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes, en tu chat y recuerda dejarnos tu reseña en Apple Podcast o Spotify. Hagamos de la inclusión un nuevo estilo de vida.